políticas. El Partido Socialista es el partido que ha defendido siempre la Constitución, que ha defendido siempre el Estatuto de Autonomía de Cataluña como el Estado autonómico en toda España. Y si el independentismo vuelve a quebrar el Estatuto de Autonomía, a poner en cuestión y en riesgo el autogobierno de Cataluña, el Gobierno de España, con serena firmeza, responderá para garantizar la convivencia, la integridad territorial y la soberanía nacional de nuestro país. Van dando lecciones de democracia y no condenan la violencia. Consejos tengo, o mejor dicho, consejos doy que para mí no tengo. Pero escuchad una cosa, amigos y amigas. Puede haber muchas opciones políticas, pero cuando hay cualquier indicio de violencia, solamente puede haber una posición política y es la condena firme y rotunda de la violencia. Nosotros vamos a defender la Constitución, vamos a defender el Estatuto de Autonomía de Cataluña, vamos a defender a los jueces, vamos a defender las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, como decía Miquel, a las autonómicas, a la Policía Nacional y a la Guardia Civil, a los cuales también damos las gracias por la seguridad de todos y de todas. No deja de llamar la atención de que aquí en Cataluña, cada vez que hay un proceso electoral, aquellas fuerzas independentistas que dicen que se quieren ir de España, pues lo único que hacen es ponerse a la cola para presentarse a las elecciones generales y tener una representación en el Congreso de los Diputados de Madrid. Pero en todo caso, amigos y amigas, conforme aumentan el número de ofertas electorales, cada vez es más evidente que la única fuerza política que garantiza la gobernabilidad, la estabilidad y una respuesta progresista a los problemas que tiene España es el Partido de los Socialistas Catalanes y es el Partido Socialista Obrero Español en el conjunto del Estado. Así de sencillo. Así que el próximo 10 de noviembre no podemos quedarnos en casa. El próximo 10 de noviembre tenemos que salir todos a votar. El próximo 10 de noviembre llegó la hora de la verdad. Llegó la hora de elegir entre estabilidad o incertidumbre, entre un gobierno progresista o un gobierno ultraderechista, entre una España que avanza o una España que retrocede, que es lo que quiere la derecha y sus tres siglas.